Esperamos que se encuentren bien desde donde... ¿Sí? Esperamos que se encuentren bien desde donde nos acompañan. Con motivo del ciclo internacional de conferencias de lectura física y ciencias aplicadas al deporte y la recreación, en su edición del año 2020 con el eslogan "Acortando la distancia y preservando la salud a través de la virtualidad", que se está llevando a cabo entre el 27 y 31 de julio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la participación del máster Ricardo Rangel Álvarez, con procedencia de México, a quien agradecemos su valioso aporte en este congreso. El máster cuenta con una larga trayectoria y una muy amplia experiencia. A continuación, mencionaremos parte de su currículum. Él es máster en docencia de la educación física por la Escuela Normal Superior CD Madero, Tamaulipas. También máster en educación con campo en innovación pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltadillo, y actualmente cursa el cuarto semestre del doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Él expondrá el tema 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, a quien recibimos con mucho reconocimiento y aprecio. Máster Ricardo, le cedo la palabra para que pueda dar inicio con la conferencia. Muchas gracias por la presentación. Les envío un caluroso saludo a todos ustedes desde Saltillo, Coahuila, en México, ubicado hacia el norte del país. Quiero saludar de una manera muy afectuosa a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Casa Pumas, que pues tuvieron a bien el día de hoy invitarme a compartir con ustedes la parte de una plática. Para mi gusto es el enfoque que le estaríamos dando, y que pues bueno, también comentarles que me da mucho gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes, ya que tuve la oportunidad de estar en la Casa Pumas en el mes de noviembre del 2019, compartiendo en un evento académico, el cual, pues bueno, estuvo lleno de grandes experiencias, grandes aprendizajes y con un muy buen sabor de boca. También de igual manera, pues, felicitarlos por la gran universidad que tienen ustedes, la gente tan valiosa y de gran calidad humana que tuve la oportunidad de conocer por allá. De igual manera, quiero saludar a la maestra Karen Lobo, a la licenciada también Ana María Suazo, que pues bueno, fueron los que me recibieron por allá, y que pues bueno, ahora estamos en contacto de manera virtual para esta presentación, esperando que sea de grandes aprendizajes para el auditorio que está el día de hoy aquí con nosotros. El tema sería 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, bajo la perspectiva de un modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. Si tú, estudiante de la Facultad de Educación Física de esta maravillosa universidad, si eres estudiante, este tema te va a ayudar demasiado para poder eficientar con calidad los aprendizajes en las sesiones de educación física cuando te encuentres dentro de tu campo laboral. Si tú eres maestro de educación física en activo, de igual manera, considero que esta herramienta te va a brindar los elementos necesarios para llevar una educación física de calidad, pero como ya lo he mencionado anteriormente, de aprendizajes significativos en los alumnos. El objetivo que debemos de tener en esta conferencia y al término de la misma que esperamos cumplir, pues es el de conocer los elementos conceptuales y procedimentales, maestros y alumnos, estudiantes, de un modelo de dominios metodológicos para construir aprendizajes de calidad en educación física, de manera específica en la clase de educación física. Y como ya les he comentado, que esto sea una herramienta pedagógica para el educador físico que puedan aplicar dentro de su contexto escolar,
dentro de su práctica docente con sus alumnos en el patio escolar. Para ello, pues bueno, la estructura o el seguimiento que vayamos a tener el día de hoy está conformado por 8 apartados. El primero de ellos vamos a abordar unos elementos conceptuales en función de unos términos con los que vamos a estar familiarizados en el transcurso de esta plática. Y posterior a ello, iniciamos con cada uno de los 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes de educación física. El número 1, llamado contenidos de aprendizaje. El número 2, evaluación diagnóstica. El número 3, dosificación de los contenidos de aprendizaje. Número 4, planificación de los contenidos. Y por último, para cerrar el ciclo, evaluación de los contenidos número 5 con este paso. Posterior a ello, tenemos la parte de las conclusiones y al final, una sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Bien, quiero comentarles que esta temática o esta plática, maestros, llamada 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, tiene como resultado de un pilotaje de docentes de educación física frente a grupo que se desempeñaron en el nivel primaria. En Saltillo, Coahuila, por nosotros por acá, como les comentamos, al norte del país, ya casi colindando con Estados Unidos, estamos a 3 horas. Pues bueno, por acá en unas escuelas aplicamos la parte de este proyecto que nos da como resultado un modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes y que es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Para ello, maestros y estudiantes, me gustaría que hiciéramos esto un poquito más interactivo en relación a lo que es el objetivo de esta conferencia y poderlo llevar a cabo. Les voy a pedir de favor, si tienen cerca de ahí ustedes una hoja de papel en la cual quiero que numeren del 1 al 15 de manera vertical en esa hoja, ya que al término de cada uno de los pasos de estos dominios metodológicos que vamos a trabajar, yo les voy a hacer 3 preguntas a manera de análisis y reflexión. Y estas preguntas, maestros, al final realizaremos una autoevaluación para saber cuáles son los avances e identificar qué potencialidades tengo yo como maestro de educación física o como futuro maestro de educación física, si es en el caso de nuestros estudiantes que también nos acompañan en el día de hoy. Entonces, como les comento, una hoja de papel, por favor, que tengan por ahí a la mano y enumeramos de manera vertical del 1 al 15. Cinco pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, maestros. Vamos a iniciar con el paso número 1, llamado contenidos de aprendizaje. Antes de entrar de lleno a esta parte, es importante mencionar que uno de los elementos importantes para la situación de los contenidos de aprendizaje es identificar la estructura de un plan curricular. Ustedes, por ejemplo, en Honduras, están llevando lo que es un plan y programa de estudios que plantea ya sea el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Pública. Aquí lo que es importante recalcar es ver cuál es la estructura que se lleva a cabo, porque de ahí es donde vamos a retomar nosotros la parte de los contenidos. Indistintamente, cada uno de los países puede tener el enfoque, la organización y la estructura en función de sus planes y programas de estudio. Pero aquí hay un dato muy interesante. En la mayoría de los países, el común denominador es y será el contenido de aprendizaje. Quiero citarles para el caso de México cómo nosotros lo tenemos organizado y que a su vez usted de manera analógica lo pueda trasladar al plan y programa de estudio que estén manejando actualmente en Honduras o algún otro país del que nos estén viendo. En el caso de México, nosotros tenemos un programa llamado Aprendizajes
de la educación física para la educación básica en base al plan y programas de estudio, aprendizajes clave para la educación integral. Educación básica nosotros lo llamamos o conocemos lo que es preescolar, primaria y secundaria. Este programa plantea 5 propósitos generales de educación básica para los 3 niveles que le acabo de mencionar. Y a su vez, cada uno de estos niveles tiene 5 propósitos en específico. 5 propósitos para preescolar, 5 propósitos para primaria y 5 propósitos para secundaria. Estos propósitos llevan bajo una perspectiva de andamiaje 3 componentes didáctico-pedagógicos. El primero de ellos llamado integración de la corporeidad, el segundo desarrollo de la motricidad y el tercero creatividad en la acción motriz. Cada uno de estos componentes están ubicados en estos niveles. Y posterior a ello tenemos aprendizajes esperados por cada grado y nivel educativo. En el caso de preescolar, nosotros tenemos 6 aprendizajes esperados para este nivel educativo. Para el caso de primaria, tenemos 36 aprendizajes distribuidos en los 6 grados que comprende este nivel escolar. Y por último, en el nivel de secundaria, 18 aprendizajes esperados distribuidos en los 3 grados escolares que comprende este nivel. De tal manera que al final me da un total de 60 aprendizajes esperados para toda educación básica que descansan bajo un eje de competencia motriz. En la estructura que debemos de organizar es muy importante visualizarlo porque aquí es como tomar una radiografía sobre cuál es la progresión, secuencia y gradualidad que deben de tener los contenidos de enseñanza de educación física. Para ello, que es donde estaríamos entrando en la parte de este contenido número 1. ¿Qué se refiere a la parte de contenidos de enseñanza y aprendizaje? Maestros y estudiantes, imaginen ustedes, en el caso de un abogado, que para ejercer su profesión, pues deba de tener como referente bibliográfico una constitución política, la cual le permite sustentar y fundamentar la parte que él realiza. Si nos vamos en el caso de un sacerdote, pues de igual manera tiene una referencia o fundamento bibliográfico para poder ejercer su profesión, que en este caso estaremos hablando de una Biblia. Si lo vemos en el caso de un médico, pues de igual manera hay bibliografía que sustenta y que él debe de conocer y dominar para llevar a cabo su profesión. En el caso docente de educación física y o estudiante de la facultad, tú como docente de educación física debes de conocer y dominar qué contenidos de enseñanza plantea el plan y programas de estudio de educación física. ¿Por qué? Porque como acabo de hacer la mención analógica, así como otras profesiones tienen esa referencia bibliográfica para ejercer su profesión, tú docente de educación física, la Biblia, por así decirlo, tendría que ser tu plan y programa de estudios. Y en este sentido, tendríamos que analizar y conocer a profundidad, rescatando la parte de esos contenidos de enseñanza y de aprendizaje que tú vas a trabajar con tus alumnos dentro de la educación física. Es decir, si tú eres docente de nivel de preescolar, educación física, o estudiante y que te gustaría trabajar en ese nivel, debes de saber qué contenidos trabajar en este nivel. Si en el caso de que lo hagas en primaria, debes de conocer qué contenidos se trabajan en primaria o en el nivel de secundaria. Para ello, en el caso de este primer paso, llamado dominio de los contenidos de aprendizaje, es que tu docente tengas conceptos a la vanguardia. Debes de dominar, fíjate muy bien, el verbo de dominar, en la que debes de tener la gradualidad de identificar, conocer, aplicar, hasta que llegues a hacer el dominio de lo que viene siendo este contenido de enseñanza. ¿Por qué? Porque el único especialista en la materia de educación física es el mismo docente de educación física. Y esto nos invita a que en un momento determinado tengamos una responsabilidad de manera ética en el sentido del conocimiento que yo tengo de mi área, del conocimiento que yo tengo de la educación física,
pero sobre todo de cómo ese conocimiento lo tengo yo que aplicar dentro de una práctica docente en los patios escolares con mis alumnos. Quiero plantearles aquí un ejemplo, nuevamente en relación aquí en México, de cómo está estructurado y que casi la ocasión que yo tuve la oportunidad de visitarlos en Honduras y de revisar ese plan y programa de estudios, tienen mucha similitud en el sentido de la redacción de este aprendizaje esperado. Pero bueno, tomando como una referencia, ¿cómo debemos de analizar un aprendizaje esperado para dominar el contenido? Vuelvo a retomar nuevamente la situación del caso de México. Nosotros, por decir, en primer grado de primaria, manejamos 3 componentes didáctico-pedagógicos que yo son los que les acabo de mencionar, que vienen en la columna del lado izquierdo. Normalmente, los aprendizajes esperados están compuestos de 4 elementos. El primero, que es la situación del verbo. El verbo te indica qué es la acción que es la que va a realizar el alumno en relación al contenido. El contenido que es el que viene marcado en color rojo. Después de ello, ya que tú sepas qué es lo que tienes que realizar en ese contenido, ahora el aprendizaje esperado te brinda el andamiaje de decir por medio de qué vas a trabajar ese contenido. Si es por medio de un juego, de cantos, de estrategias, de técnicas, de dinámicas, que básicamente viene siendo la parte medular de la educación física porque es la parte rectora en la que nosotros utilizamos el juego, las estrategias y todo ese bagaje de dinámicas para poder trabajar la situación de los contenidos. Y por último, viene una situación muy importante que se refiere a ¿para qué trabajar ese contenido? Ese contenido que tú trabajas en la sesión de educación física en el patio escolar, ¿para qué le va a servir al alumno dentro de su vida cotidiana? Que en este sentido es lo que se le llama como la traslación de los aprendizajes en el sentido del patio escolar a un contexto de la vida cotidiana que se presenta en el alumno, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito social. Lo importante que debemos de rescatar aquí, maestros, es de que lo que ustedes ven que está marcado en color rojo se refiere a la parte de los contenidos de enseñanza. Estos contenidos de enseñanza lo trae el plan y programa de estudio de Honduras. Les digo porque tuve oportunidad de revisarlo. Aquí lo interesante es ver cuál es el significado en relación de estos contenidos para saber cómo nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, en la parte del aprendizaje esperado, tenemos que retomar los elementos del verbo, que es la acción que yo voy a realizar, el contenido de enseñanza que voy a trabajar, por medio de qué técnicas, estrategias y dinámicas, etcétera, voy a trabajar, y por último, ¿para qué voy a trabajar ese contenido? Son 4 elementos que debemos de tomar en cuenta en relación al análisis de los aprendizajes esperados. Aquí es donde vamos a iniciar ya la parte de la retroalimentación, la parte de la autoevaluación en el sentido de la hojita que yo les comenté. Voy a dar lectura a las 3 primeras preguntas y les pido que a manera de análisis y reflexión, de manera personal, den respuesta cerrada. Significa que tienen que decir un sí o un no. La primera pregunta que dice: ¿conozco los contenidos de enseñanza de educación física que plantea el plan y programa de estudio vigente? Usted va a contestar ahí un sí o un no, a un lado del número 1. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Domina los contenidos que se trabajan por grado escolar? Es decir, si usted maneja un primero, un segundo, un tercero, dependiendo del nivel educativo y el grado escolar, ¿domina usted esos contenidos que se están trabajando? Si es que ya estás en activo o si tú estudiante, dependiendo del semestre en el que te encuentres, ¿sabes o dominas qué contenidos se trabajan por grado escolar? Tercera pregunta. ¿Conoces la estructura del plan y programa de estudio vigente que plantea tu Ministerio de Educación o tu Secretaría de Educación? Usted contesta aquí un sí
o un no. Para el caso de las tres preguntas, ¿es un sí o un no? Bien. Vimos paso número 1 relacionado a los contenidos de aprendizaje y alumnos. Vámonos ahora al paso número 2, llamado evaluación diagnóstica de esos contenidos de aprendizaje. Imaginen ustedes que en un momento determinado tienen algún malestar general, el cuerpo no se sienten bien, etcétera, y pues usted toma la decisión de ir al médico. Cuando usted está con el médico, ya en el consultorio, le voy a plantear aquí dos escenarios. El primer escenario es el que llega el médico, usted llega con el médico, lo sienta, le pide su nombre completo, ¿sí? A lo mejor quizá cuántos años tiene, pero en ese momento el médico toma su recetario e inicia a realizar la receta, a usted se la entrega y ya le dice, va a tomar este medicamento por tanto tiempo y ya con esto usted se va a componer. Quizá este escenario que yo le estoy planteando pues le pueda resultar algo confuso o incongruente, ya que pues vemos que normalmente esto no sucede. El escenario número 2 que les quiero plantear es el que pues normalmente es conocido por todos. Llegamos con el médico, nos pide datos generales de edad, enfermedades crónico-degenerativas, si somos alérgicos a algún medicamento, y por medio de preguntas, auscultaciones o si es necesario mandar a hacer análisis, con las respuestas y los resultados de los análisis, él toma las decisiones en relación a diagnosticar qué es lo que usted tiene, qué está causando el problema, para posteriormente a ello dar una receta, dar indicaciones, pues para que usted pueda mejorar su salud. Bien. Algo parecido a lo que es esta relación analógica, maestras y estudiantes, sucede en el ámbito de la educación y no exento de la educación física. Las pruebas de evaluación diagnóstica nos van a nosotros a permitir tomar las decisiones necesarias en función de los resultados para organizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es muy importante, de manera inicial, tener conocimiento del dominio número 1, que es el llamado contenidos de enseñanza. ¿Por qué? Porque esos contenidos de enseñanza yo voy a identificar aprendizajes previos para poder tener un punto de partida en relación a lo que es el nuevo aprendizaje. ¿Cómo voy a realizar la parte de estos elementos? Pues bueno, hay baterías e instrumentos por medio de indicadores que a mí me van a permitir valorar al momento de aplicar la parte de estas baterías. Y en el momento en el que yo tenga los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica, pueda tomar las decisiones necesarias en función de la construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Pero sobre todo, un elemento muy importante que no deben pasar por alto, que es analizarlo desde el contexto escolar. ¿Qué significa esto? Significa que unos alumnos que ustedes tengan en un determinado punto de la ciudad van a ser diferente a la de otras áreas o de otras zonas o de otras comunidades. No es lo mismo una escuela que esté ubicada en el centro a una a la periferia de la ciudad o a una que corresponda a un sector rural o que estén en zonas marginadas, por ejemplo. Entonces, usted al momento de identificar todas estas variables, realiza un diagnóstico para tomar las decisiones de cómo va a organizar la enseñanza con sus alumnos. Regresando a la relación analógica en el caso del doctor, ¿sí? El doctor hace preguntas, si es necesario, manda a hacer este estudio o análisis para que al momento de que él tenga los resultados, si usted se fija, el doctor tome las decisiones necesarias para dar a cabo el tratamiento. Docente de educación física y estudiante de la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo que tú tienes que hacer es identificar aprendizajes previos por medio de estas pruebas de evaluación diagnóstica, porque aquí lo que nos interesa son los resultados
que tú vas a tener al momento de la aplicación para poder diagnosticar estos aprendizajes y tomar las decisiones en relación a lo que es el siguiente paso, que es la dosificación de los contenidos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una batería de evaluación diagnóstica que usted puede ubicar en su patio escolar o en su práctica docente, al momento de iniciar lo que es esta identificación de las pruebas de evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que debe de tener como elemento primordial un ítem o batería de evaluación diagnóstica? Es el nombre de la actividad, qué contenido es el que usted va a evaluar, la parte conceptual, es decir, a qué se refiere el contenido. Por ejemplo, aquí en México, a qué componente didáctico corresponde, cuál sería el área de aplicación, cuál es el material que usted va a utilizar para aplicar esa prueba y las instrucciones para llevarla a cabo con los alumnos que usted vaya a aplicar esta prueba. En el momento en el que usted aplica, por medio de la observación, por ejemplo, aquí se plantea una rúbrica en la cual tiene 3 niveles de desempeño. 1 requiere apoyo, 2 en proceso y 3 consolidado. Al momento en el que usted aplique esta prueba, como usted es el especialista, ojo, usted es el especialista de educación física, pueda darle valoración por medio de la observación sistemática a esta rúbrica para saber si el alumno se identifica en un nivel de desempeño 1, en un nivel de desempeño 2 o en un nivel de desempeño 3. Esto es lo referente a lo que son las pruebas de evaluación diagnóstica. Vamos a darle respuesta cerrada, de igual manera, un sí o un no a la pregunta 4, 5 y 6. Les pido que de la manera más honesta posible, para que nos funcione este ejercicio, lo respondan. La primera pregunta es, al inicio del ciclo escolar, ¿aplico pruebas de evaluación diagnóstica a mis alumnos? ¿Te va a decir un sí o un no? Pregunta número 5. ¿Las pruebas de evaluación diagnóstica miden los contenidos de enseñanza que voy a trabajar durante todo el ciclo escolar? ¿Usted contesta un sí o contesta un no? Pregunta número 6. ¿Utiliza las pruebas de evaluación diagnóstica para realizar su planeación? ¿Usted contesta un sí o contesta un no? Ya que hayamos dominado los contenidos de aprendizaje que me plantea el paso número 1 y posterior a ello, diagnosticado al inicio del ciclo escolar por medio de las pruebas de evaluación diagnóstica que me plantea el paso número 2, es momento de llegar a la dosificación de los contenidos de aprendizaje como paso número 3 de este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. En una ocasión, un docente de educación física, maestros y alumnos, se encontraba en su casa un domingo por la tarde y de momento pasó por su mente que pues tenía clase de educación física al día siguiente, que era lunes, con algunos de los grupos o de los grados escolares, y lo que pasaba por su mente era, bueno, pues mañana tengo clase con este grupo, voy a ver qué actividades son las que me toca realizar. Y pues bueno, pasa el domingo, se llega el lunes, se dirige hacia su centro de trabajo y pues quizá en el trayecto vaya pensando cuáles son las actividades que pueda llegar a trabajar con los grupos que le toque trabajar ese día. Llegan al centro de trabajo, este maestro va por el grupo, se dirige a la cancha o al patio escolar para iniciar sus clases de educación física y en ese momento toman las decisiones de ver qué actividad o qué es lo que van a trabajar los alumnos. Esta situación que yo les acabo de plantear, en un momento determinado, maestros y alumnos
pues digamos que no tenga nada de malo dependiendo de la perspectiva en la que la vayamos a analizar. Quizá los años de servicio, para el caso de los maestros, que ya tienen, no sé, 5, 10, 15 años de servicio, pues la experiencia de los mismos, pues nos da las herramientas para tratar en un momento determinado de realizar estas acciones, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo. Lo que sí es malo es de que esta situación que les acabo de comentar, lo hagan de manera diaria, lo hagan de manera por semana, por mes, o que eso ya represente un hábito en ustedes. Ahí sí ya tenemos un problema. Para el caso de los estudiantes, queremos decirles, o quiero decirles, que en la parte de la dosificación de los aprendizajes nos va a brindar evitar situaciones imprevistas en el sentido de la organización de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Qué es una dosificación de aprendizajes para educación física y en qué me ayuda? La dosificación tiene dos características, maestros y alumnos. Una es organización y estructuración. La organización y estructuración de los contenidos de aprendizaje, que fíjense muy bien, aquí ya viene un proceso sistemático, porque en el paso número 1 yo le dije que debe de dominar el contenido. En el paso número 2 hay que diagnosticar ese contenido y en el paso número 3 hay que dosificar el contenido. Entonces, la dosificación me dice que tengo que organizar y estructurar contenidos de aprendizaje tomando como referencia los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica. Esas pruebas de evaluación diagnóstica que usted aplicó al inicio del ciclo escolar o al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque eso usted le va a permitir tener progresión y gradualidad en la parte de estos contenidos y saber usted dónde iniciar con el grupo y visualizar el aprendizaje esperado hacia dónde quiere llegar con ellos. En el siguiente esquema lo vamos a abordar de una manera práctica. Recuérdense que había dos características de la dosificación. Una es organización y estructuración. Se organiza y se estructura en tiempo o en temporalidad y en gradualidad. ¿Qué significa esto? Que ustedes, dependiendo los lineamientos que establezcan en evaluación, es como usted va a organizar la enseñanza. Por ejemplo, nosotros en México actualmente tenemos 3 periodos de evaluación o 3 bloques. El primer bloque, que es el primer trimestre, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre. Hay un segundo bloque correspondiente a un segundo trimestre que me abarca los meses de enero, febrero y marzo. Y por último, un tercer bloque que me abarca los meses de abril, mayo y junio. Cada uno de esos trimestres los ubicamos por mes, ¿sí? Y de ubicarlos por mes, las semanas. Aquí va a tener mucho que ver dependiendo si usted tiene 1 o 2 sesiones de educación física a la semana. Pero independientemente de esto, vuelvo al punto importante que me gustaría rescatar en este paso, que es que la dosificación es organización y estructuración en temporalidad del contenido de aprendizaje, tomando como referencia los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica para poder tener gradualidad y progresión en el aprendizaje. En la parte de arriba, que ven ustedes aquí en sus pantallas, están los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica de los contenidos que usted dosificó. Entonces, la característica me dice que hay que organizar y que hay que estructurar. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Bueno, aquí el siguiente paso es que, tomando como referencia estos resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica, usted va a sembrar en cada una de las semanas, dependiendo si es que tiene 1 o 2 sesiones, ¿cuál es el contenido de enseñanza que va a trabajar usted con el grupo? Esa decisión la va a tomar usted tomando como referencia, le digo, esos resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica y los elementos del contexto escolar. De tal manera que usted ya
a cómo organice la progresión de la enseñanza, usted ya va a tener una visión más clara en el sentido del logro de un aprendizaje esperado. ¿Por qué? Porque ya tiene un inicio, que es el conocimiento y el diagnóstico de ese contenido de enseñanza, y usted toma las decisiones necesarias para saber en qué temporalidad y organización va a trabajar esos contenidos, para que al término de ese periodo escolar o de los periodos escolares, usted trabaje los contenidos de enseñanza y que tengan como resultado aprendizajes significativos en sus alumnos, pero de una manera estructurada y organizada. Vamos a la pregunta, análisis del dominio número 3 con las 3 siguientes preguntas. De la dosificación de los contenidos de aprendizaje. Pregunta número 7, maestras o estudiantes. ¿Has realizado alguna dosificación de contenidos de aprendizaje? ¿Te contesta un sí o contesta un no? Pregunta número 8. La dosificación de estos contenidos de aprendizaje, ¿la elaboras en función de los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica? ¿Usted contesta un sí o contesta un no? Pregunta número 9. ¿La dosificación de los contenidos tienen gradualidad y progresión? A esa pregunta número 9, ¿usted contesta un sí o contesta un no? Llevamos 9. Bien. Paso número 1. Domino los contenidos de aprendizaje que me plantea el actual plan y programa de estudio. ¿Por qué los debo de dominar? Porque más adelante el paso número 2 me pide que los tengo que diagnosticar en función de las características y necesidades de mis alumnos, para posteriormente pasar a la parte de la dosificación, que es donde yo organizo y estructuro los contenidos de enseñanza que voy a trabajar durante mis periodos escolares. Ya que tenga estos elementos, me voy al paso siguiente, que es la planificación didáctica de esos contenidos de aprendizaje. Seguramente ustedes, maestros y alumnos de esta maravillosa Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Casa Pumas, conocen algún maestro de educación física que dentro de su práctica docente, es decir, en el patio escolar, es muy dinámico, es muy activo, tiene un excelente control de grupo, y como normalmente acá decimos en México, si la ves o lo ves, te enamoras. Dices, wow, qué bien trabaja ese maestro, qué bien trabaja esa maestra, porque tiene muchas características muy buenas de lo que es un docente de educación física. Pero sucede, no quiero generalizar, porque yo sé que hay algunos maestros que tratan de tener esta integración y equilibrio en la parte de que hay ocasiones en que algunos de estos maestros sí pueden tener características muy buenas dentro del patio escolar, pero a veces esas actividades, esas dinámicas y esas estrategias no están encaminadas hacia un contenido de aprendizaje dentro de la sesión de educación física. Entonces, sí cubren un elemento importante en el sentido del dinamismo, del control de grupo, de la diversidad de estrategias, pero si todos estos elementos curriculares no están encaminados a lo que es el contenido de enseñanza que tú estás trabajando en la sesión, es como está pasando el tiempo. ¿Qué es nosotros lo que tendríamos que hacer para darle sentido a ese contenido de enseñanza que ya conozco, que ya diagnostiqué, que ya dosifiqué y que ahora ese contenido de enseñanza lo voy a planificar? Entonces, tengo que tener en cuenta elementos curriculares. El contenido de enseñanza tiene elementos curriculares que parten de dos situaciones principales. Uno es la intención pedagógica para trabajar las unidades didácticas. Ahorita les voy a decir a qué se refiere eso. Pero tomando como referencia la dosificación, si usted en la semana 1 dice yo tengo lateralidad y en la semana 2 yo tengo patrones básicos del movimiento, pues yo ya sé que las planeaciones
que voy a realizar van a estar en función de lo que yo ya tengo dosificado. Otra vez, la planeación la voy a realizar en función de la dosificación en base a los contenidos que yo ya tengo programados, que yo ya tengo organizados. Bien, vamos a la parte de los elementos curriculares. Ahorita me voy a la unidad didáctica y a la intención pedagógica. No crean que se me olvida. Los elementos curriculares, maestros, aquí hay un esquema que, bueno, sería a manera de un formato en el cual indistintamente el formato puede ser el que ustedes quieran y gustan, pero aquí lo interesante es los elementos curriculares. Aquí se plantean lo que viene siendo la parte de los aprendizajes esperados, qué ejes y qué componentes elemento didáctico pedagógico, cuáles son los contenidos de enseñanza que yo voy a trabajar en esa planificación, cuáles son los retos cognitivos que yo voy a trabajar en cada una de las actividades. Esto se refiere mucho a lo de ahorita que está haciendo auge el tema de las neurociencias, que pues básicamente aquí a lo que nos compete a nosotros docentes de educación física es que las actividades o cada una de las actividades de su plan de clase o que trabaja con el grupo lleva un proceso mental de ejecución en el alumno, ¿sí? Es decir, al momento en el que el alumno, tú por ejemplo le das una instrucción para realizar cierta actividad, pues él pasa sobre un proceso mental para posteriormente pasar a la ejecución, pero ese proceso mental normalmente siempre va de la mano de un reto cognitivo, que se refiere a qué es el proceso que va a trabajar el alumno cognitivamente y que posteriormente lo va a llevar a la práctica o a la ejecución de manera corporal, ¿sí? Bien, eso se refiere al reto cognitivo. Después de ello, ¿qué trimestre, qué unidad didáctica? Y el elemento curricular que debe traer en una planeación también son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, maestros y alumnos, viene siendo como que la parte medular o el tesoro de la educación física, ya que son los medios que tú vas a echar mano para poder trabajar el contenido de aprendizaje. Normalmente, la mayoría de los maestros somos muy ávidos de buscar estrategias, técnicas, dinámicas, juegos para poder trabajar con los alumnos. Y eso es interesante, pero aquí es que esas estrategias, estas técnicas y estas dinámicas estén encaminadas a algún contenido de enseñanza que esté en nuestra planeación. Después de ello, es identificar qué estilo de enseñanza es el que tú vas a trabajar con esos alumnos, si es un mando directo, si es un descubrimiento guiado, resolución de problemas, etc. Normalmente tiene que ir de la mano el estilo de enseñanza con la estrategia de aprendizaje que tú vayas a trabajar. Otro elemento curricular importante son los materiales didácticos. Los materiales didácticos que en un momento determinado favorecen mucho la parte del aprendizaje, pero también lo limitan en el sentido cuando no se tienen o cuando hay ausencia de ellos. Pero aquí lo interesante es de que la creatividad que tiene el docente de educación física para realizar el material, sobre todo más que nada cuando es reciclable, pues le echa mano de ello para tratar de trabajarlo con la parte de sus alumnos. Otro elemento curricular es el instrumento de evaluación que usted va a utilizar para trabajar ese contenido de enseñanza. Es decir, en el momento de que todas las actividades, todas las estrategias, los estilos y los materiales, pues yo voy a ver un instrumento que a mí me permita identificar y valorar los aprendizajes de mis alumnos para saber si realmente estoy avanzando con ello en relación a los contenidos de aprendizaje que plantea la educación física en los planes y programas de estudio. Y por último, ¿qué técnicas y qué tipos de evaluación, maestros, van ustedes a utilizar para trabajar con la parte de este instrumento? Por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos realizando una autoevaluación que vamos a terminar un poquito más adelante. Por eso es de que les estoy haciendo las preguntas. Bien,
Después del elemento curricular, pues bueno, viene la parte de la intención pedagógica, la cual viene siendo la redacción que me debe de responder 3 preguntas en función de esa organización de los aprendizajes. El primero es el qué, que se refiere al contenido, qué quiero trabajar. La segunda pregunta es cómo lo voy a trabajar, por medio de una estrategia, una técnica, una dinámica, y la tercera pregunta es el para qué. ¿Para qué le va a servir ese contenido al alumno? Si ustedes recuerdan, en el análisis de los aprendizajes esperados, plantea 3 preguntas y está también a manera de un verbo. Aquí nada más es necesario identificar estas 3 preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y para qué lo voy a lograr? Después de ello, lo que nosotros normalmente conocemos, las actividades de inicio, desarrollo y cierre, dependiendo del número de sesiones que usted vaya a trabajar ese contenido en su grupo con la clase de educación física. Vengo a lo que es la parte de la unidad didáctica. Nosotros, por ejemplo, en México, utilizamos la unidad didáctica porque así lo plantea el plan y programa de estudios. Pero bueno, ¿qué es la unidad didáctica? La unidad didáctica se conforma por el conjunto de sesiones, ¿sí?, que tú estableciste en tu dosificación para trabajar en un periodo determinado, ¿sí? En este sentido, es conformar por el conjunto de sesiones del docente de educación física para establecer en su dosificación para trabajar un contenido, ¿sí? ¿Qué se refiere a esto? Vuelvo a citar nuevamente un ejemplo aquí en función de lo que es el componente didáctico pedagógico, a qué eje de competencia motriz se refiere. Como ustedes pueden ver, viene el verbo, viene el contenido y por medio de qué vamos a trabajar. Lo que está marcado en color rojo es el contenido de enseñanza. Bueno, la unidad didáctica se refiere a que usted siempre organice, como lo quiera llamar, qué contenido de enseñanza va a trabajar en cada una de las semanas. Y dependiendo del número de semanas y o sesiones que vaya a trabajar, eso es en lo que va a conformar usted la parte de esa unidad didáctica, ¿sí? Ya sea que usted organice sus aprendizajes por semana, por mes, por bimestre o por trimestre, para lo que es en el caso de México, ¿verdad? Bien. Vamos a la pregunta, al dominio número 4, perdón, de la planificación didáctica de los contenidos de aprendizaje, a manera de análisis y reflexión, maestros y estudiantes. Pregunta número 10. ¿Realizo planeaciones por grado escolar del nivel educativo en el que trabajo? ¿Realizo planeaciones por grado escolar del nivel educativo en el que trabajo? Usted contesta un sí o un no. Pregunta 11. Los elementos curriculares, que ya sabemos cuáles son, ya los vimos. Los elementos curriculares de mi planeación están vinculados con el contenido de enseñanza que ya tiene usted de manera previa en la dosificación. Usted contesta un sí o contesta un no. Pregunta número 12. Las actividades de mi planeación, inicio, desarrollo y cierre, esas actividades están enfocadas, están vinculadas o están relacionadas, como lo quiera llamar, con el contenido de enseñanza. Normalmente así las planifica. Usted contesta un sí o contesta un no. Bien. Ya conocí en el paso número 1 los contenidos de aprendizaje. En el paso número 2 ya diagnostiqué el contenido de aprendizaje. En el paso número 3 ya dosifiqué el contenido de aprendizaje. En el paso número 4 ya planifiqué el contenido de aprendizaje. Ahora, por último, y para cerrar este ciclo de modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes, es evaluar los contenidos de aprendizaje.
Un maestro de educación física se encontraba en una ocasión en su patio escolar trabajando con sus alumnos. De repente va un alumno y le dice, maestro, le habla la maestra titular del grupo. El maestro le responde, dígale a la maestra que ahorita que termine mi clase, paso con ella. Y efectivamente así pasó. Cuando termina la clase, va con la maestra, a la cual, pues bueno, hace la pregunta de para qué lo mandó llamar. La maestra le comenta que, pues bueno, ya está próximo a entregar los reportes de evaluación, por lo cual solicita las evaluaciones del grupo correspondiente que está atendiendo con él. El docente le responde y le dice, claro que sí, maestra, cuente con esas evaluaciones, se las haré entrega a la brevedad posible. Pasan 2 días y el docente de educación física llega con la maestra y le entrega las evaluaciones. Al día siguiente, nuevamente un niño va con el maestro de educación física y le dice, maestro, le manda a llamar mi maestra otra vez. Termina su clase, nuevamente va con la maestra y a manera de un sarcasmo, la maestra le dice al maestro de educación física, maestro, no sabía que usted tiene poderes sobrenaturales, a lo cual el maestro se desconcierta ante el comentario que realiza y dice, no, pues no lo entiendo. Sí, le dice, no sabía que usted tiene el don sobrenatural o el poder de revivir a los muertos. Nuevamente, pues el maestro desconcertado dice, pues discúlpeme maestra, no sé a qué se refiera con ello. Dice, sí, le comento lo siguiente porque en el registro de evaluaciones que usted me da en la lista de mis alumnos con las calificaciones, vienen aquí alumnos que están evaluados o están asignados con una calificación, pero esos alumnos yo ya los tengo dados de baja desde hace 2, 3 semanas o un mes. Esta situación, maestros, o esta historia, en un momento determinado, nos invita a lo que es el análisis y reflexión de lo que es la objetividad en el sentido de lo que es la evaluación. ¿Qué es lo que nosotros tengamos que realizar para tratar de evitar este cierto tipo de situaciones? Vamos a responder a 5 preguntas para lo que es la parte de la evaluación educativa. Y específicamente, yo docente de educación física, ¿qué es lo que tengo que realizar? La primera pregunta que me tengo que responder en el ámbito de la evaluación es, ¿qué voy a evaluar? Bueno, tú, docente de educación física, en el dominio número 1, en el dominio número 1, dominaste el contenido. En el dominio número 2, diagnosticaste. En el número 3, dosificaste. En el número 4, planificaste. Y en el número 5, vas a evaluar conocimientos, habilidades y actitudes que tú ya de manera previa trabajaste durante un periodo determinado con tus alumnos. ¿Por qué? Porque el docente de educación física evalúa conocimientos, habilidades y actitudes. La siguiente pregunta que debe de responder el docente de educación física es, ¿cuándo voy a evaluar yo docente de educación física? Pues tú, docente de educación física, vas a evaluar en 3 momentos. El número 1 es de manera diagnóstica, es decir, al inicio del ciclo escolar o al inicio de un periodo en el que dé por comienzo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tu docente de educación física vas a evaluar también durante ese proceso, ¿sí? Y por último, vas a evaluar dentro de una parte final para cumplir la situación de este ciclo. Esto nosotros lo vamos a conocer como los momentos de la evaluación. Ahora, tú, docente de educación física, ¿cómo vas a evaluar? 3 elementos importantes. La heteroevaluación, que normalmente es la que más utilizamos cuando de una manera unidireccional tú asignas una valoración al alumno.
puede ser tan medio por parte de una autoevaluación, que es como que la que vamos a realizar nosotros ahorita al final, y una coevaluación que se refiere al análisis y reflexión de un conjunto para poder emitir una valoración. Esto lo vamos a conocer como los tipos de evaluación. Después viene la pregunta, ¿con qué voy a evaluar yo, docente de educación física? Mis clases, mis contenidos, lo que yo trabajé con mis alumnos, ¿con qué lo voy a evaluar? Bueno, hay una infinidad de instrumentos, pero los más representativos les puedo comentar que son los siguientes. Pueden utilizar una lista de cotejo, pueden utilizar rúbricas, pueden utilizar un diario de campo, registros, etcétera. Hay una infinidad, normalmente estos son como que los más significativos y esto los vamos a identificar como los instrumentos de evaluación. Y por último, ¿para qué van a evaluar? Aquí es donde viene lo interesante, porque usted valora aprendizajes en sus alumnos. Así como hay la estructura de un plan curricular en español, en matemáticas o en ciencias, nosotros también lo tenemos. De tal manera que el tratar de reforzar, revitalizar y redignificar lo que es la parte de la tarea del docente de educación física es por medio de cerrar este ciclo. Porque la parte de nuestra asignatura, si ustedes se dan cuenta, por medio de estos pasos, cubre todo lo que es la parte de este ciclo y que en cierta manera podemos tener la importancia que se le deba dar al igual que otras asignaturas. Tú, docente de educación física, ¿qué es lo que tendrías que hacer ya dentro de la práctica docente o en el patio escolar? Lo primero que debes de tener es recopilar información y esta información la vas a tener por medio de evidencias y de referencias, porque eso es lo que tú vas a tener como referente o fundamento para posteriormente, por medio de las herramientas que son las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, puedas tú valorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes en tus alumnos. Aquí, de suma importancia, que esta evaluación tú la tienes que tomar de manera sistemática dentro de lo que tú planificaste. Hola. De lo que tú dosificaste. No hay problema. Si te mandan esa, dosificación dentro de ese diagnóstico y dentro de lo que es ese contenido. Pero la parte de la evaluación viene a cerrar el ciclo en el sentido de lo que es este modelo de dominios metodológicos. Dominio número 5. Evaluación de los contenidos de aprendizaje. Últimas 3 preguntas. Ya casi terminamos. Pregunta número 13. ¿Evalúo y reporto calificaciones de mis alumnos por grado escolar? Usted contesta un sí o contesta un no. Pregunta número 14. ¿La evaluación que realizo está vinculada con el contenido de enseñanza de las unidades didácticas? Usted contesta un sí o contesta un no. ¿Evalúo conocimientos, habilidades y actitudes en mis alumnos? Usted contesta un sí o contesta un no. Son respuestas cerradas. Bien, vamos a hacer el ejercicio de autoevaluación. Mis estimados maestros y alumnos, comunidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Casa Pumas. Vamos a ver cómo salimos maestros y alumnos. Bien, miren. Si alguien de ustedes tuvo preguntas de manera que sí, o contestaron que sí, de 1 a 5 preguntas, significa que como maestro tienen carencias fundamentales en los conocimientos, habilidades y actitudes y valores que se requieren en la práctica docente. Para aquellos maestros o alumnos que hayan tenido de 6 a 9 preguntas contestando que sí, podemos ubicarlos en un nivel regular, que significa que como maestros o estudiantes
tienen dificultades para demostrar conocimientos, habilidades y actitudes, valores requeridos en su práctica docente. Para aquellos maestros, alumnos, comunidad educativa que haya tenido de 10 a 12 preguntas que sí están en un nivel satisfactorio, como maestro han demostrado conocimientos, habilidades y actitudes y valores requeridos con efectividad en su práctica docente. Para aquellos maestros que hayan tenido de 13 a 15 preguntas que sí, muchas felicidades, mis respetos para ustedes. Como maestros han demostrado conocimientos, habilidades y actitudes y valores requeridos con un alto grado de efectividad en su práctica docente. ¿De qué nos sirve esta autoevaluación? Fíjense muy bien. Si hay algunos maestros o alumnos que se hayan ubicado en un nivel insuficiente, no hay ningún problema. Eso no tiene nada de malo, maestro. ¿Sí? Es como cuando nos vamos a hacer unos análisis y dicen, oye, en los triglicéridos, por ejemplo, saliste atrás, o en el colesterol andas mal. Toman la decisión y dices, bueno, ahora tengo que cambiar ciertos hábitos para tratar de mejorar. Si tu maestro saliste aquí, no hay ningún problema. Hay que mejorar, así como en los resultados. Lo importante es identificar cuáles son las necesidades que tenemos para poder nosotros llegar a un nivel sobresaliente. ¿Dónde es donde está el problema? Cuando tú te quedas aquí en zonas de confort. Si tú docente saliste en un nivel regular, puedes identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, trabajar en ellas para poder llegar a un nivel satisfactorio y posteriormente a un sobresaliente. Estar en un nivel regular no tiene nada de malo. Lo malo es que te mantengas ahí y, como lo he comentado, sigas en esas zonas de confort. Para los maestros que están en un nivel satisfactorio, ya saben qué áreas de fortaleza tienen, saben qué áreas de oportunidad, pero hay que llegar al nivel sobresaliente, ¿verdad? A veces las zonas de confort o las áreas que nos quedamos nos limitan a estancarnos. Para el caso de los maestros que estén en sobresaliente, felicidades, pero el gran reto es mantenerse ahí, porque habrá ocasiones en que estén sobresaliente y la evaluación, fíjense muy bien esto que les voy a decir, la evaluación siempre tiene que ir hacia arriba, no hacia abajo. Por eso yo les digo, si usted está en insuficiente, no pasa nada, porque usted va hacia la mejora. Pero si usted es sobresaliente, va hacia abajo, entonces, o hacia atrás, entonces ahí sí tenemos un problema. Entonces aquí el gran reto es mantenernos en el aspecto de lo que es el sobresaliente. Bien, conclusiones. Vamos a la parte final, maestros, ya casi terminamos. Estudiantes de la maravillosa Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Casa Pumas. El día de hoy visualizamos 5 elementos, maestros y alumnos. El primero, que es el conocimiento de los contenidos. Tú, docente de educación física, debes de conocer los contenidos. Debes de diagnosticar los contenidos, dosificar los contenidos, planear los contenidos y evaluar. En ese algoritmo sistemático que nos va a llevar a la consolidación de los aprendizajes esperados. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes que en un momento determinado nosotros vamos a desarrollar con los alumnos. Ahí es donde va a venir la esencia y la resignificación de la educación física en el momento en el que tú, maestro, profesionalices la educación física desde un sentido ético y de responsabilidad en la parte de los contenidos de enseñanza que tú vas a realizar y bajo la secuencia que esto se plantea. De tal manera que este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes se refiere a que tu maestro debas poner en acción 5 verbos, que sería conocer o conoce los contenidos de enseñanza por grado escolar que me marcan el plan y programa de estudios. Eso a mí me va a permitir ser un especialista en la materia.
Después de ello, yo, docente de educación física, debo de diagnosticar los contenidos de enseñanza por medio de baterías de evaluación diagnóstica para que a partir de sus resultados tenga el análisis e interpretación. Yo, docente de educación física, debo de dosificar contenidos de enseñanza por medio de organización y estructura en su temporalidad, diseñando las unidades didácticas que yo vaya a trabajar. Yo, docente de educación física, dentro de mi práctica docente con mis alumnos, debo de planificar contenido de enseñanza por medio de los elementos curriculares que integran una planeación y que ya vimos cuáles son. Yo, docente de educación física, debo de evaluar contenidos de enseñanza por medio de instrumentos de evaluación para saber los alcances que tuvieron mis alumnos en las sesiones de educación física que yo trabajé con ellos. Esto me va a permitir a mí construir aprendizajes de calidad en educación física, profesionalizarme yo como docente, pero sobre todo redignificar educación física por medio de los aprendizajes que tienen mis alumnos. Maestras, maestros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comunidad estudiantil, quiero en un momento determinado que este mensaje lo tengan muy presente, maestros. Hay un término que yo creo que todos hemos escuchado, una palabra llamada excelencia. Y la excelencia en un momento determinado, pues debemos tener conocimiento o definición del concepto, pero hay que ir más allá. La excelencia significa excederse en lo que usted hace. Tú como estudiante de la universidad debes de excederte, debes de dar más y mejor, debes de ser extraordinario. La excelencia significa dar el extra. Tú conoces personas ordinarias y la persona extraordinaria es quien da más, da el extra, es una persona que es destacada. Tú, estudiante de la universidad, te invito a que te excedas, te invito a que seas más y mejor, que seas un estudiante extraordinario, que seas un estudiante destacado, porque eso te va a llevar a la parte de un término llamado calidad, que ya lo hemos abordado, por medio de esto. Si tú eres catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, qué privilegio y qué gran responsabilidad a la vez. Maestro catedrático de la universidad, debes de ser excelente porque tus alumnos te observan. Tienes que excederte en tus clases, tienes que excederte en tu programación, tienes que excederte en tus técnicas, tienes que excederte en tus dinámicas, tienes que ser más y mejor, tienes que ser extraordinario. ¿Quieres resultados diferentes? Hay que hacer cosas diferentes. Hay que ser destacados. Y la misma invitación para los egresados de esta universidad o docentes de educación física que se encuentren en activo. La excedencia o los resultados es de las personas que se exceden para bien, dar más y mejor, ser fuera del ordinario y ser destacados. Aquí hay alguna bibliografía en la cual descansa este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes y el cual, pues bueno, de igual manera esta presentación se las voy a hacer llegar. Quiero, antes de terminar, hacer un agradecimiento a estos maestros que ustedes ven en pantalla. Son maestros de educación física frente a grupo, compañeros, colegas, que llevaron aparte este pilotaje que les acabo yo de mencionar, todo este modelo de dominios metodológicos de la calidad de los aprendizajes, pues trajo como resultado esta propuesta. Estos maestros en sus escuelas, tuvimos algunas juntas en las cuales debatimos los contenidos,
abordamos baterías de evaluación diagnóstica, realizaron dosificaciones, planearon, evaluaron esos contenidos con resultados muy significativos, lo cual, pues bueno, quiero hacer de manera pública y cada vez que hay la oportunidad de hacerlo en algún evento académico. Muchas gracias, maestros. Quiero comentarles que, pues bueno, resultado de pilotaje, pues trae como resultado la presentación de un libro de un servidor llamado 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes de educación física bajo la perspectiva de un modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes, en el cual, pues bueno, está integrado por 5 elementos que pues básicamente son los que son los que vimos en el transcurso de esta plática. Lo que es los contenidos de aprendizaje que se manejan por grado escolar. Este libro tiene también baterías de evaluación diagnóstica de esos contenidos de aprendizaje. Tiene también esta bibliografía tablas de dosificación para organizar la enseñanza, así como formatos de planeación con sus elementos curriculares y por último los registros de asistencia y evaluación. La práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es nula, maestros y estudiantes. Si usted es maestro, estudiante o docente en activo, en el que es muy bueno en la práctica, pero no tiene consolidada la teoría, vamos a considerar, como dice Kant, que podríamos considerarla ciega. Si usted es docente o alumno o maestro en servicio, con mucha teoría, pero no tiene práctica de esa teoría en una cuestión pragmática, pues bueno, como dice Kant, es nula. La invitación aquí, maestros, es tratar de establecer un equilibrio entre estos elementos. La teoría sin práctica es ciega, la práctica sin teoría es ciega, perdón, y la teoría sin práctica es nula. Quiero agradecerles infinitamente, maestros, alumnos, comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quiero agradecer por el espacio que hicieron ustedes el día de hoy en su agenda, de haber dicho no a otras cosas, de haber dicho sí. Voy a estar hoy aquí en la conferencia de los 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. Un agradecimiento al comité organizador de este maravilloso evento, felicitarlos por preocuparse por estos espacios de capacitación, de actualización. Yo creo que sin duda alguna es una de las herramientas vectoras para lo que viene siendo la profesionalización docente. Maestra Karen, le mando un cordial saludo. Maestra Ana María Suazo, de igual manera, un saludo. Y pues bueno, esperando que no sea la última ocasión que nos veamos de manera virtual para poder seguir compartiendo. Les mando un caluroso saludo desde Saltillo, Coahuila, México, al norte del país. Y pues bueno, vámonos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias a usted, Máster Ricardo, por compartir con nosotros sus conocimientos. Y rápido vamos a comenzar a leer algunas preguntas que han escrito nuestros participantes. Sí, claro. La primera la hace el licenciado Ronnie Alonso. Dice: en base al tipo de ciudadano que se espera en un contexto nacional como internacional, enmarcados en los planes de nación, ¿por qué se enfatiza en los contenidos? Sabiendo que las políticas de Estado y mundiales establecen modelos que ahora manifiestan enfoques por competencias o de índole más integrales. Qué excelente pregunta, ¿eh? ¿Me repite el nombre del maestro? Ronnie Alonso. Ronnie Alonso, maestro Ronnie, le mando un cordial saludo. Muy buena pregunta y espero tratar de contestársela de manera objetiva. Es bien sabido que los países dentro de su sistema educativo nacional tienen una malla curricular en la cual presentan un perfil de egreso del ciudadano que se quiera lograr
dentro de ese país. Normalmente, las políticas públicas, las políticas educativas o las políticas que en un momento determinado lleven a la toma de decisiones de tener un nuevo plan y programa de estudio, pues varían en la cuestión de las estrategias, de los enfoques, de los planteamientos que en un momento determinado puedan llegar a tener. Y es muy importante que esas propuestas curriculares o esos modelos pedagógicos atienden en tiempo y forma las necesidades que tengan cada uno de los países. Yo hago mucho énfasis en la parte de los contenidos, maestro, porque si usted identifica la mayoría de los modelos pedagógicos o didácticos que tienen los países, pueden cambiar los enfoques, pueden cambiar los nombres o pueden cambiar las perspectivas. Pero lo que siempre va a prevalecer es el contenido de enseñanza o el contenido de aprendizaje. Es decir, si yo le digo patrones básicos del movimiento, los patrones básicos del movimiento o la lateralidad o la orientación espacio-temporal, ¿sí? Es un contenido que se ha visto a lo largo de la historia, no es algo nuevo. O sea, se ve hace 5, hace 10, hace 15, 20 años atrás, ¿sí? En el caso, si yo le hago una relación analógica con las matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación o la división o los algoritmos, pues es lo mismo que se ha visto a lo largo de la historia o a lo largo de los años. Si yo le digo en el caso del español, las letras, las vocales, etcétera, bueno, quizá hay algunas variaciones en el sentido de la Real Academia Española, pero yo a lo que voy es de que el contenido de enseñanza es algo que siempre va a prevalecer de manera directa en los planes y programas de estudio. La prueba de lo que le estoy diciendo es verdad, es de que usted puede analizar cuáles son los contenidos de enseñanza que han prevalecido en los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación, por ejemplo, que ustedes tienen en Honduras. Nosotros aquí son los que yo tengo marcados en color rojo, ¿sí? Voy a regresar aquí un poquito. Y lo que usted se va a dar cuenta es que la mayoría de estos programas hay un común denominador porque no va a haber un programa que te diga este modelo va a plantear, por ejemplo, en educación física los patrones básicos del movimiento, pero a lo mejor en el siguiente ya lo van a quitar, ya es otro, no. Quizá pueda cambiar el nombre, pueda cambiar la semántica, pero el contenido de enseñanza siempre va a prevalecer dentro de lo que es un modelo didáctico. Ahora, quizá a lo mejor quiero entender que su pregunta pueda ir encaminada en función a la política educativa o pública que quiere que un país quiera plantear como perfil de egreso de un ciudadano. Bueno, porque es como lo que llaman el famoso currículum oculto. Nada más que aquí es que lo que cambia de un modelo pedagógico a otro, de una política pública, es el enfoque que se le va a dar en función de cómo se va a trabajar. Espero haberle respondido su pregunta, maestro Ronnie. Saludos. Muchas gracias, Máster. La siguiente pregunta de Mirna Lacayo. En caso de que el diagnóstico arroje que los niños están en un nivel motriz menor al grado, ¿usted qué acciones recomienda? ¿Cómo podemos los docentes poner a tono a estos niños y que no se repita esta situación? Qué buena pregunta, Mirna. Oiga, el grado de pregunta va muy de la mano con el nivel cognitivo, déjenme decirle. Felicidades. Mirna, mira, te voy a visualizar en una relación analógica. Imagínate que, regresando al ejemplo del médico, si en los resultados de un análisis de un médico te dice, oye, saliste mal en calcio, o saliste mal en el potasio, o saliste mal, por ejemplo, en el caso de triglicéridos, seguramente lo que va a hacer el médico primero, pues es tratar de vitaminar para tratar de reforzar esa parte, aunado a las dolencias que tengas, para tener un resultado de manera favorable, que en este caso pues sería recuperar tu salud. En el caso de la pregunta que tú me haces es algo similar. ¿Qué pasa cuando con esos resultados tú dices, oye, es que no tienen consolidado
aprendizajes esperados a lo mejor de ciclos escolares anteriores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahí es donde se le ha dado la utilidad a las pruebas de evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque mi sugerencia es, aquí hay unos porcentajes, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es que en los contenidos que los alumnos hayan salido más bajos o más vulnerables, tú les des prioridad en la dosificación, ¿sí? Le des prioridad porque al final de cuentas es regresándote el ejemplo del médico, ¿verdad? Porque el no hacerlo, pues es como que continuar en el mismo ciclo y no vamos a tener la parte de este avance. Así como nosotros, por ejemplo, en México, por decir, para quinto grado de primaria, que es un alumno entre 10 y 11 años, se supone que a lo mejor ya sepa leer, escribir y las operaciones básicas, se supone, pero sabemos que a veces, pues muchos alumnos ya están en esos grados escolares y no lo han consolidado. Claro que también sucede en educación física, cuando tú dices, oye, si se supone, los patrones básicos del movimiento, por ejemplo, en esta gradualidad, se manejan para primero y segundo de primaria, ya después se convierten en habilidades motrices, que es cuando tú conjuntas dos patrones básicos del movimiento, es decir, cuando tú ya coordinas dos movimientos. Pero aquí mi sugerencia, Mirna, es que inicies trabajando tus clases de educación física con los contenidos que sean más bajos y los que sean un poquito más altos, pues bueno, sabemos que no hay tanto problema, los podemos dejar para después, pero atender con prioridad qué es lo más urgente. Y en este caso lo más urgente es lo que haya salido más bajo. Sí. Sí, maestro Josué, adelante. Sí, muchas gracias, Máster. Es que se había atrasado un poco aquí el video. Sí, entiendo. Siguiente pregunta. Oscar Díaz pregunta, valga la redundancia, ¿qué opinión tiene sobre los procesos de fortalecimiento o retroalimentación posteriores a la evaluación, dado que esta evaluación, puede definir el grado de adquisición de un aprendizaje y es posible que no se haya construido un aprendizaje exitoso, aunque se hayan seguido todos los pasos mencionados? Bien. Oscar, muy bien, también excelente pregunta. Oye, tienen todos 10, muy buenas preguntas. Miren, te voy a hacer una relación analógica, Oscar. Nosotros hicimos aquí un ejercicio de autoevaluación, ¿verdad? Imagínense que yo, por ejemplo, la hoja, la diapositiva de aquí, me hubiera pasado aquí, léanla y me hubiera pasado a la siguiente. Bien, no hice lo que es la parte de una retroalimentación. La retroalimentación de la que tú me comentas efectivamente es un factor fundamental porque es tratar de tener conocimiento y dominio de cuál es el estatus en el que se encuentra el nivel de desempeño, por ejemplo, en este caso de un alumno. Entonces, al momento en el que tú identificas un nivel de desempeño de un alumno, tienes que hacerle ver, ya sea a él o al padre de familia, dependiendo del grado en el que se encuentren, para que ese alumno pueda seguir avanzando de manera progresiva a la situación de los aprendizajes. Definitivamente la retroalimentación es un factor fundamental dentro de la evaluación. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones a veces podemos identificar algún un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, ¿verdad? De manera numérica, en el que en un momento determinado pues dice, no, pues a lo mejor uno dice el 8, pues un más o menos, o un 10 excelente, o etcétera. Pero aquí lo importante es de que si no existe la parte de esa retroalimentación, no va a poder haber un crecimiento de manera gradual, que en un momento determinado a mí me permita poder alcanzar los aprendizajes esperados. Por ejemplo, aquí como el ejercicio que hicimos de la autoevaluación, yo les comentaba, no hay ningún problema si se ubican en un nivel inferior al satisfactorio o al sobresaliente, ¿sí? El detalle es de que debemos nosotros ir avanzando en cada uno de estos niveles. Y el especialista y quien debe de dar esa recomendación es el docente de educación física, ya el que es el que tiene el conocimiento y el área en relación a lo que es la parte de esta progresión de la parte de los aprendizajes.
Normalmente yo te sugiero que en el caso de los alumnos de preescolar o de primer ciclo de primaria, pues lo puedas contemplar por medio de una junta de padres de familia con aquellos alumnos que en un momento determinado tengan estas ausencias o necesidades motrices, ya sean habilidades o en actitudes, y que en un momento determinado pues te ayuden ellos desde casa. Si es el caso de los grupos superiores, pues bueno, ya trabajarlos quizá de manera directa, a manera de análisis y reflexión con tus alumnos. Sí, adelante, Josué. Gracias, Máster Ricardo. Tenemos muchos comentarios. Voy a leer algunos. Felicidades por la conferencia de hoy. Muy buen contenido dirigido a académicos enfocados en la mejora. Otro comentario dice, excelente conferencia y presentación. La licenciada Rosa Mendoza le dice un saludo, maestro, siempre con excelencia. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Rosy. Tenemos otras preguntas que cómo pueden adquirir el libro y cuál es el costo del libro, también están diciendo. Sí, miren, ahorita nos encontramos en el mecanismo de adquisición y entrega del cuadernillo. Lo vamos a manejar de manera digital y lo vamos a manejar también en físico. Sí, entonces ahorita ya estamos en imprenta. Yo creo que, bueno, ahorita por las situaciones del coronavirus hubo un retraso, pero en mis redes sociales, voy a permitir ponerlas aquí nuevamente, en mis redes sociales, que es en la página de Facebook de Ricardo Rangel Álvarez, ahí voy a poner ya la información de cómo van a adquirir el libro, o si ya de manera presencial, o más directa, perdón, quiero hacerlo a mi WhatsApp, o también dejo mi correo electrónico. Ahí con gusto en su momento, cuando ya tengan la información, que ya no debe faltar mucho, por ahí se las hago llegar. Gracias, Máster. Tenemos un mensaje de la Máster Ana María Suazo, quien dice, gracias, profesor Rangel. Muchas gracias por su amor a nuestro país y compromiso con la educación física. Gracias, maestra. Un saludo desde Saltillo, Coahuila, en México. Déjenme decirles que tuve, bueno, la oportunidad, quizá algunos maestros o alumnos de los que estuvieron por aquí el día de hoy, este auditorio, pues como les comenté, estuve por allá en Honduras, en Tegucigalpa, si mal no recuerdo que fue entre el 20 y 26 de noviembre, y pues realmente créanme que fue una experiencia muy maravillosa para un servidor, sobre todo más que nada por la parte de las instalaciones. Muchas felicidades, tienen para mi gusto una escuela de primer nivel, unas instalaciones de las cuales pues bueno, yo creo que sería muy importante que lo enriquezcan con el sentido del compromiso y la calidad académica de los maestros, así como de sus estudiantes. He tenido la oportunidad de visitar varias escuelas de educación física en México y en Centroamérica, y déjenme decirles que la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para mi gusto personal, es una de las mejores en ese sentido. Yo creo que el siguiente reto será el de establecer quizá una malla curricular que sea muy sólida, que en un momento determinado tenga como resultado un perfil de egreso de gran calidad hacia la sociedad del pueblo hondureño, y que en este sentido, pues como lo hemos comentado, ¿verdad?, bajo el término de la excelencia, sean egresados de excelencia de esta maravillosa universidad. Muchas gracias. Gracias, Máster, por contestar cada una de las preguntas y también, ¿verdad?, recibir los comentarios, los saludos de nuestros participantes. Gracias de nuevo por la interesante ponencia que nos ha dado el día de hoy, ¿verdad? En nombre de nuestra decana de la Facultad de Humanidades y Artes, Rosamalia Ordóñez, y el Departamento de Cultura Física y Deportes, le agradecemos profundamente por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Ahora procederemos a hacer la visualización y lectura del certificado que se le otorga por su valiosa participación, el cual será enviado posteriormente de forma pertinente. Sí, gracias. Ok, el diploma dice así: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Humanidades y Artes, Departamento de Cultura Física y Deportes. Otorga
a Ricardo Rangel Álvarez por su participación como ponente en el ciclo internacional de conferencias de la cultura física y ciencia aplicada al deporte y la recreación, acortando la distancia y preservando la salud a través de la virtualidad, realizado en forma virtual del 27 al 31 de julio del 2020. Decana de la Facultad de Humanidades y Artes, arquitecta Rosa Amalia Ordóñez. Jefe del Departamento de Cultura Física y Deportes, máster Ana María Suazo, y coordinadora de la carrera de Educación Física, máster Karen Mendoza. Muchas gracias, mi estimado José, muchas gracias a la maestra Ana María, a la maestra Karen, como les comento, para la encargada también de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Reiterarles nuevamente el agradecimiento por esta invitación. Y de igual manera ponerme a sus órdenes y disposición, no solamente con ustedes, sino con toda la comunidad universitaria y de los docentes del pueblo maravilloso de Honduras. Gracias. Gracias, máster. Esperamos y deseamos que continúen los éxitos en su trayectoria profesional. Muchas máster gracias. Ricardo. Al igual, también queremos agradecer a todos los participantes que han formado parte de esta conferencia y les invitamos a participar en la próxima conferencia, que tiene como título Desafío de la Nutrición Deportiva en época de pandemia, la cual se realizará el día de mañana, 30 de julio, a las 10 a.m., hora de Honduras. El link para la inscripción se les enviará a su correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias por su participación, que tengan una feliz noche. Saludos cordiales desde Saltillo, Coahuila. Un abrazo a todos. Saludos, máster. Saludos.